Se me había olvidado recordarles a ustedes que el próximo 21 de marzo en Casa Magola, en Bogotá, voy a estar con dos sabios del misterio, que son Esteban Cruz y Alejandro Bernal, y vamos a hablar sobre los enigmas del equinoccio, que es realmente el comienzo del año. Alrededor de esto hay unas historias que son increíbles y muy misteriosas. Ustedes no se lo pueden perder. Los invito a que me acompañen. Aquí encuentran toda la información para la obtención de sus boletas. Los espero en Casa Magola el 21 de marzo en Enigmas del Equinoccio. Bueno, bienvenidos amigos a este nuevo capítulo que estamos haciendo aquí con nuestra gran invitada, el capitán Abella, de nuestra Armada Nacional. Hoy otra vez nos reunimos a hablar de los temas que nos interesan, de temas de interés, de temas de cultura, y pues lo que queremos es hacerlo a partir de el pensamiento crítico, de las evidencias que hay disponibles. Entonces, capitán, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Javier, muchas gracias por invitarme de nuevo, súper bien aquí, feliz de estar nuevo en tu canal, compartiendo este escenario, como tú dices, con pensamiento crítico y con, pues tratando de desmentir algunas cosas que no son tan ciertas y sobre todo pues tratar de mostrar información objetiva a nuestra audiencia. Bueno, entonces hoy nos trae este programa, nos trae el tema de los sumerios, el tema de los Anunnaki, los reptilianos, el planeta Nibiru, las antiguas construcciones que supuestamente fueron hechas por alienígenas de una cultura muy avanzada. Digamos, en otros videos nosotros hemos mostrado así que las imágenes así de los aliens y de cositas así hasta chistosas, pero no, lo que queremos es mostrar fotografías e imágenes reales de la escritura, de templos o infografías. Entonces esa es la idea de este capítulo. Bueno, capitán, ponme cuidado. Estamos en este momento en el año 5026. Y tú sabes que a mí me interesan mucho todas las cosas de los antiguos humanos. O sea, esos humanos del siglo XX y todo eso. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te ha ido en tu trabajo por allá en Ganímedes? Por allá pilotando naves. En las minas de Ganímedes. Bueno, yo creo que las condiciones laborales aquí en Ganímedes deben ser parecidas a las condiciones de la tierra de hace para el siglo XXI en las minas de carbón del Cerrejón, o en las minas de diamantes por allá en el África, o en las minas de oro. Yo creo que era así. Donde yo estoy es parecido como al tercer mundo del siglo XX. Es similar, pero mira que encontré, mejor dicho, las pruebas contundentes que te van a hacer volar la cabeza. A ver. Porque yo ya encontré de dónde viene el ser humano. Ah, caray. Y tengo las pruebas. El ser humano viene del pato. ¿El ser humano viene del pato? ¿Cómo que el ser humano viene del pato? Explícame. Proviene del pato y yo tengo las pruebas fehacientes. Mira. Resulta que yo encontré unos escritos antiguos de hace 3000 años más o menos. Mira. ¿Tú sí has visto que en el siglo XX usaban carros, automóviles? Sí, eso escuché. Que la gente usaba ruedas y todo eso para desplazarse. Resulta que eso fue invento del pato. Mira. Y resulta que ellos tenían como un dios que creó toda esa tecnología antigua para ellos. Mira. Y ese dios, en el idioma que ellos hablaban, le decían Tío Rico.
Y la gente se reunía en esa época, o sea, era tanta la adoración que le tenía que la gente se reunía en familia y hacían todo un ritual sagrado alrededor como de una especie de billetes. ¿Sí ves esas antiguas cosas que usaba la gente para comerciar? Ajá. Entonces ya son vainas que desaparecieron en el siglo XXI. Eso se llamaba billetes y eso lo creó Tío Rico. Entonces, aquí tengo las pruebas contundentes, mira, de que la gente se reunía en familias y lo hacían los domingos, por ejemplo, eso se reunían y duraban horas y horas en un ritual con unos dados y ponían unas fichitas ahí como darle vueltas ahí a un tablero y era como el ritual de adoración al Tío Rico. ¿Quién era el tal Tío Rico? Era un dios antiguo que hizo que el ser humano se obsesionara con el oro. Y entonces, ¿por qué me dices que el ser humano desciende del pato? Yo solo veo patos ahí en la imagen. No, pues porque ahí están las pruebas de que, mira, te voy a mostrar otra prueba, mejor dicho, irrefutable, científicamente comprobada. Mira, aquí está. Esos eran unos demonios antiguos que eran enemigos de ese dios pato, del dios supremo de la mitología de Patolandia. Ajá. Entonces, ellos eran los enemigos, eran como una especie de dioses y todo el tiempo trataban de robarle las riquezas. Ok. Mira, ahí está. Es que yo no me estoy inventando nada, mira, ahí están las pruebas. Es como escucho yo frecuentemente, ¿no? Es una prueba irrefutable. Aquí no decimos mentiras, le estamos mostrando pruebas irrefutables y plenamente demostradas de que el ser humano depende del pato. ¿Tú te acuerdas que en el siglo XX los seres humanos vivían en unos edificios como de 10 pisos, 20 pisos? Sí, mira, en ese dibujo, ahí está la prueba de que ellos fueron los que se inventaron eso. El automóvil, las armas de fuego, la ropa. Todo lo que tenemos hoy fue invento del pato. ¿O no crees? Porque si tú no me crees, mira, yo te digo una cosa. Mira, ellos estaban... Mira, ahí está el pato y está con todas las regiones, las mitologías antiguas. Ellos son el origen de todo, de la Atlántida. Y si tú no me crees, ponme cuidado. Vamos a hacer una apuesta. Yo voy a escribir unos libros donde voy a reunir toda esta información y la voy a presentar al público. Y cuando yo sea multimillonario, hablamos. Porque yo estoy seguro que la gente va a creer. Ciegamente. No, ciegamente no, porque yo les estoy mostrando las pruebas. No, por eso, o sea, una vez que tú les muestres a la gente con las pruebas que me estás mostrando, con esas imágenes, y lo plasmes en unos libros, seguramente la gente va a creer ciegamente en lo que tú dices, de que el hombre desciende del pato. O sea que, según lo que me estás mostrando, hasta los patos inventaron la escritura. Claro. Y no creas que estoy cogiendo como imágenes antiguas para acomodarlas para que cuadren con mi relato, ¿no? Para nada, ¿no? Bueno, hasta ahí la mamadera de gallo. Sí, ese fue como el colofón de la entrada y pues muy al lugar, pero explícale por favor a la audiencia por qué hiciste esta alegoría de nuestro querido Tío Rico y las comiquitas al tema de hoy. Bueno, el día de hoy estamos reuniéndonos en este lluvioso domingo para hablar de una civilización espléndida, llena de un montón de misterios, ¿sí? Porque pues lo que hay son misterios alrededor de las antiguas construcciones y de la prehistoria y del paso de esas antiguas civilizaciones a la historia. Eso es lo que nos trae hoy. Los famosos Anunnakis, los famosos reptilianos de los que tanto hemos escuchado, son dos conceptos que nos fascinan, que nos llaman la atención, porque están en ese velo que separa esa delgada línea que es tan difícil de uno cuadrar entre la prehistoria y la historia. Se dice que la historia empieza cuando empieza la escritura, ¿sí? Cuando el ser humano
ya como civilización, entonces empieza a hacer un recuento juicioso, sea de su mitología, sea del paso del tiempo, ¿sí? Sea de sus actividades diarias, ¿sí? Porque historia no es solamente que digan estos son hechos que nos están pasando en este momento, como la bitácora de una embarcación, ¿cierto? Sí. No, historia es también, por ejemplo, lo que ellos consideraban que valía la pena llevar un registro y dejarlo inmortalizado. Bueno, No, claro que yo puedo todo. decir inmortalizado entre comillas porque hay piezas de escritura que con el paso del tiempo no se pueden conservar. Pero Claro. lo chévere, lo bacano, es que los sumerios que tienen una antigüedad, mejor dicho, de hace más o menos 5.000 años, alrededor de 5.000 años, pues ellos sí dejaron esos registros en tablillas, muchos de ellos. Sé que hay como unas librerías de más de 10.000 tablillas, algo así. Ujú. Sí, Y una pues que biblioteca. llegan a nuestros días. Desde ahí es de donde viene todo esto. Entonces, Pero bueno, espérate, pero no me contestaste el tema de la alegoría con el tío rico. claro. Entonces, ¿cuál es la idea? Resulta que los Anunnakis se nos han presentado a través de la cultura popular, es decir, libros, videos, documentales de pseudociencia, como el origen de la raza humana. ¿En qué sentido? Se supone que seres venidos del cielo vinieron, encontraron, no sé, homo neandertales o Homo sapiens muy primitivos, y se supone que ellos hicieron como una serie de experimentos e hibridaciones, y el resultante fue la raza humana como lo que somos hoy en día, pero Ujú. con un objetivo. Supuestamente era para tener como una raza de personas trabajadoras, eh, que cumplieran ciertas labores para ellos. Ya, en resumen, los Anunnaki nos pusieron a nosotros en esas, ¿sí? Entonces, ¿por Ok. qué esta comparación con algo cotidiano que encontré como ejemplo? Porque hubo una persona llamada Zacarías Sitchin, un investigador aficionado a todo esto de las culturas antiguas, a las leyendas, a esas escrituras que todavía se pueden encontrar, porque pues lo que está por allá oculto en la tierra, pues todavía no sabemos si hay más cosas que encontrar por allá, ¿no? Eso es una Ujú. realidad. ¿Mm? El man, aficionado a todo eso, él mismo creó toda una mitología y él mismo escribió todo esto de los Anunnakis y la relación con el ser humano, el propósito que ellos supuestamente tuvieron de venir a este planeta y de criar al ser humano Homo sapiens, ¿sí? Crearlo, dotarlo de ciertas características para que fueran sus esclavos o empleados en minas de oro. Básicamente es eso. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hizo Zacarías Sitchin? Básicamente, él cogió una serie de epopeyas, historias que son reales, que están ahí escritas, y empezó a analizarlas, a estudiarlas, y empezó a recopilarlas y a crear toda una historia, ¿sí? Y mediante esa historia, él justificó todo esto que nosotros hablamos de los Anunnakis. Entonces él fue cogiendo cosita por cosita y la fue acomodando de acuerdo a sus intenciones. Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? Por ejemplo, si los sumerios hablaban, digamos, de cosmogonía, de astros, de las estrellas, entonces él acomodaba las cosas para que esos astros cumplieran con un objetivo que él iba a poner en sus libros. Ejemplo, Ujú. lo del planeta Nibiru, ¿sí? Si ahí hablaban de mitología, en esas escrituras, entonces él lo acomodaba para que asemejara como una escala social de dioses extraterrestres y cuáles eran las funciones que ellos desempeñaban y cuál fue su relación con el ser humano, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo estoy haciendo esta comparación con Tío Rico, pero es que nosotros, cada vez que encendemos un canal de televisión, que no voy a mencionar aquí,
un canal de YouTube que no voy a mencionar aquí. Entonces ellos cogen cualquier cosa que tenga que ver con seres humanos ancestrales y hacen lo mismo que hizo Zecharia Sitchin. Entonces, digamos, si se encontró una tribu perdida, unas ruinas de hace 5.000 años en el Amazonas, y encuentran templos, muy seguramente en ese canal de televisión o en ese canal de YouTube van a empezar a hacer el mismo ejercicio de Zecharia Sitchin, de encontrar piezas y acomodarlas para un relato, y ese relato apunta muy seguramente hacia los extraterrestres. Esa es la idea. Si encontramos ruinas en la India, extraterrestres. Si encontramos las pirámides en Egipto, extraterrestres. Que Rapa Nui, extraterrestres. Este ejercicio es lo que ellos vienen haciendo, pero lo hicimos de una forma de sátira. Entonces, ¿cómo la ves, Capi? Sí, claro, y es que eso apunta a un tema que es lo que yo llamo contar verdades a medias o contar mentiras a medias, porque es casi lo mismo, ¿no? Es coger piezas que tienen un fundamento histórico, por decir algo, una tablilla sumeria, un jeroglífico egipcio o un monumento antiguo, que es algo que tú puedes tocar, ver, visitar, estudiar, lo que sea, y sobre eso montar todo un andamiaje ficticio. Eso es otra cosa completamente diferente. Y aquí es donde yo quiero hacer un paro y decir, un momentito, es que hay que diferenciar muy claramente para nuestra audiencia lo que es la investigación científica académica, que es la que se realiza, como su nombre lo dice, por científicos, por académicos, por estudiosos, por gente que estudia historia, mitología, filología, que es el tema de los grafismos, que es especial y que se vuelven lingüistas, es decir, estudian estas lenguas que ya no se hablan, lo que se llaman lenguas muertas, como el egipcio, como el sumerio, como el acadio, como el, multitud de lenguas que ya nadie usa, por eso se llaman lenguas muertas, y dedican su trabajo, son profesionales de esto y dedican su vida a producir conocimiento y ciencia en esa área del conocimiento. Y ellos producen artículos científicos, teorías, porque obviamente la ciencia no se la sabe toda, la ciencia investiga y con base a las evidencias y con base a la experimentación, con base a la aplicación del método científico, con base a pruebas tangibles, se empieza a desarrollar el conocimiento y se empieza a aproximar a el conocimiento de estas culturas antiguas. No tenemos el conocimiento completo. La única manera de tener conocimiento antiguo completo es poder diseñar una máquina del tiempo, irnos allá y presenciar los hechos como eran, pero como eso es imposible, es un tema de ficción, pues lo único que podemos hacer es reconstruir de la manera más acertada posible, con base, vuelvo y digo, y siempre van a estar escuchando esta palabra, con pruebas y con cosas tangibles que nos permitan aproximarnos a cómo era la vida de esas culturas, en todo nivel, cómo era su economía, cómo era su sociedad, cómo era su organización social, cómo era su idiosincrasia religiosa, y ahí sale el tema de la mitología y la religión, cómo era su relación con otros pueblos, si hacían la guerra, y todo eso cómo lo sabemos, por base a los estudios de esas evidencias que esas culturas antiguas nos dejaron. Por eso tú mencionas muy bien el tema de la historia. Cuando esas culturas antiguas inventaron un sistema para registrar los acontecimientos que para ellos eran cotidianos, y nosotros hoy, siglos después, cogemos esos registros que nos dejaron en piedra, en tablillas, en grafismos, y los estudiamos para tratar de dilucidar qué era lo que estaba escrito ahí. Es cuando empezamos a entender esas culturas. Y esa es la aproximación desde el punto de vista académico y científico que se hace. Primero empezar a traducir, ¿no? A traducir y entender lo que nos estaban diciendo. ¿Qué habría pasado si el señor Zecharia Sitchin en su momento hubiera cogido, digamos, todo este andamiaje, como tú mencionaste,
lo que él escribió, esa epopeya como él la registró, con como él armó ese rompecabezas antiguo. ¿Qué habría pasado si él hubiera dicho, listo, voy a hacer esto como un artículo científico y lo voy a exponer, lo voy a mandar así al público científico, ¿sí? Y lo voy a pasar a revisión por pares? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habrían hecho los pares al ver esto? Eso es lo que se hace en un ambiente académico. Entonces, otra cosa es el ambiente netamente narrativo, especulativo. Y aquí es donde entró el señor Sitchin y todos estos pseudocientíficos. Cuando digo pseudocientíficos no estoy denostándolos, ni quiero ser aquí peyorativo. Es simplemente cuando digo pseudo es porque no son científicos. Es decir, eso es lo que significa la partícula pseudo, ¿no? Que es algo que no es, que se aproxima pero no es. Por eso se llama pseudociencia o pseudo investigador o pseudocientífico. Es decir, que puede ser científico y puede ser investigador, pero no tiene la formación académica en eso o la experticia en el campo. Y con eso no significa que no lo pueda hacer, claro que lo puede hacer, pero le falta ese rigor científico. El señor Sitchin y muchos otros, von Däniken y todos estos que empezaron con este tema de la teoría del alienígena ancestral y de lo que llama el Ancient Alien o la hipótesis de los astronautas antiguos o del paleocontacto, finalmente tiene un denominador común y es que ellos no son científicos. Primero, empezando por ahí, no son científicos. Algunos tienen alguna academia científica o algo de conocimiento científico en alguna ciencia, pero el 90% no son. ¿Qué son? Son escritores, son divulgadores, son gente que escribe ensayos, son ensayistas o son escritores de profesión de libros cuyo negocio es vender libros. O sea, un escritor que vende libros, y entre más exitosos sean sus libros, pues mejor le va, porque entre más vendas tiene, pues más ingresos tiene. Ese es su negocio y eso está muy bien. Y entonces empezamos con este tema y creo que primero tenemos que mirar, y para contestarte tu pregunta y poner en contexto a la audiencia, es quién fue Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin fue un señor pseudocientífico, vuelvo y te digo, porque no era científico, él no era arqueólogo, no era filólogo, no era lingüista y no era historiador. Es decir, de las 4 ramas que podría entender estas tablillas sumerias. Él tenía una formación académica completamente diferente, era una persona que había estudiado historia económica, o sea, nada que ver con este tema, que se interesó por este tema antiguo, y eso está muy bien. Cualquier persona, independiente de la profesión que tenga, pueda hacer una investigación, eso está muy bien y lo puede hacer. Pero al carecer de este rigor académico, al no ser parte de un proyecto de investigación con una universidad, con una academia, estamos hablando de los años 60, entre los 60 y los 70, él simplemente se vuelve como un aficionado al tema y empieza a investigar por su cuenta este tema de las tablillas sumerias, y sin ser lingüista empieza a interpretarlas, y ahí es donde me sale la primera bandera roja. Digo, ¿cómo vas a aprender tú sumerio o acadio o babilonio, que es una lengua muerta, para lo cual tú requieres ayuda de expertos lingüistas, filólogos, etcétera, si tú no tienes esa formación? Número 1. ¿Y cómo voy yo a desarrollar toda una interpretación de una idiosincrasia religiosa y mitológica de un pueblo que existió hace 4.000, 5.000 años en esta llanura de Mesopotamia, si no tengo el conocimiento de la interpretación para descifrar estas tablillas cuneiformes? Esa es la primera cuestión que debemos preguntarnos, ¿no? Sin embargo, esta persona logró escribir, creo que son 12 o 20 libros que tiene de una cosa que él denominó las sagas de la Tierra. Y entonces, ¿qué es lo que él hace? Él coge, por eso te decía, mentiras a medias o verdades a medias. Coge partecitas de estos textos antiguos escritos y los acomoda metiéndole una serie de mitología que sale de su cabeza. Es decir, no acomoda las cosas. Y Zecharia Sitchin finalmente lo que hace es que crea toda una mitología que además le queda muy bien hecha. De hecho,
Yo me leí los libros de Zecharia Sitchin y en su momento yo fui de los primeros que me comí el cuento. O sea, porque está muy bien escrita. O sea, yo le valoro a Zecharia Sitchin su capacidad literaria. Como escritor de narrativa especulativa, fantasiosa, es un hit, es un éxito, y por eso es que sus libros fueron bestseller, porque están muy bien hechos, muy bien escritos, pero carecen de algo que es el rigor académico. No tienen fuentes, no tienen citas, no dice de dónde tradujo las tablillas, simplemente dice, yo cogí esto, interpreté esto y lo que dice es esto, y eso es palabra de Dios. No, cuando tú contrastas eso contra un artículo científico académico hecho por historiadores, arqueólogos, filólogos, etcétera, en esos artículos tú siempre miras, la interpretación de esto es la tablilla número tal, catalogada con el número tal, que se encuentra en el museo tal, estamos descifrando la línea número tal, y aquí dice tal cosa, y además colocan citas de dónde lo sacan, y contrastan además otros autores. O sea, la interpretación que yo doy es esta, pero también he encontrado en la parte académica que fulanito y fulanito también la descifraron en el año tal, lo colocaron en su libro que se llama así, y lo pueden encontrar en la página tal, y ellos dijeron que esto significa esto. Yo difiero por esto, esto y esto, y digo que eso es la diferencia entre un tema académico riguroso y simplemente coger una cosita, unas palabritas en sumerio e imaginar toda una mitología y todo un cuento como el del Pato Donald. Capitán, precisamente yo te tenía una pregunta. O sea, si estas son lenguas y escritas y habladas hace 5000 años, ¿sí? Si ya nadie escribe así, si ya nadie escribe a base de jeroglíficos, ni nadie habla en ese idioma como se hablaba en esa época. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Uy, viene un visitante acá. ¿Cómo sabemos nosotros qué significan esas palabras, esas líneas que están plasmadas en pergaminos, Y eso resulta que, para responder esa pregunta, resulta que tenemos que empezar a hablar de todo lo que es el tema de la lingüística y de la filología, que son las ciencias que son afines al tema de precisamente eso, de descifrar toda esa serie de lenguas que ya no se hablan. Y te quiero poner ahí un ejemplo, que tal vez es de los ejemplos más famosos, los famosos jeroglíficos egipcios. A ver, yo tuve la oportunidad de hacer un diplomado hace unos años de jeroglíficos egipcios con la Universidad de Barcelona en España. Y para eso necesité unos profesores, unos profesores expertos en ese tema, es decir, profesores formados académicamente en ese tema de egiptólogos o lingüistas, que son los que conducían ese curso o ese diplomado, y ellos dentro de eso mencionaban la famosa piedra Rosetta. La famosa piedra Rosetta es una piedra, como la ves en la imagen, que se encontró en Egipto, por ahí en el siglo XVIII, si no estoy mal, no falla la memoria, y la descifró un científico francés de apellido Champollion. Champollion era parte de estos científicos de Napoleón. Recordemos que en esa época pues ingleses y franceses estaban en Egipto pues haciendo sus investigaciones, hablando siglo XVIII, XVII, XVIII, y todo lo que estaba escrito en egipcio, pues los egipcios te escribían en diferentes lenguajes. Estaba el demótico, y estaba el hierático, y estaba otro más, y el jeroglífico. Nadie entendía eso porque era una lengua que ya estaba muerta. Imagínate este escenario: científicos yendo en cualquier templo de estos gigantes, el templo de Luxor, o el templo de Karnak, o el templo de Abu Simbel, y ven estas gigantescas estructuras monumentales en piedra, construidas hace miles de años, llenas de jeroglíficos que narran algo y tú no puedes leer. Entonces es imposible. ¿Qué quieren decir? Una cantidad de símbolos y una cantidad de cosas, y no lo puedes entender. Gracias a esta piedra que tú estás mostrando, es una que se llama la piedra Rosetta, fue la clave para poder descifrar estos jeroglíficos egipcios, y todo el conocimiento que hoy tenemos de la cultura egipcia se debe a la interpretación que este científico
Champollion le dio a esa piedra. Esa piedra está escrita en jeroglífico en la parte superior, en otro idioma egipcio, más sencillo, si no estoy mal es el demótico, en la parte media, y en la parte inferior está escrito en griego. Y resulta que el griego sí se podía entender, o sí se puede entender. El griego moderno todavía se usa, lo que pasa es que, bueno, eso es griego antiguo, pero es griego moderno. Los símbolos son los mismos, y en esa época, igual que hoy, se entiende el griego. Entonces, esto fue el diccionario. Este científico logró traducir lo que dicen las dos primeras partes usando el griego que sí se entendía. Y así es como tú puedes aproximar a entender estas lenguas muertas. Hoy podemos descifrar, los egiptólogos hoy en día, científicos, pueden descifrar esta cantidad de jeroglíficos que están a lo largo y ancho de Egipto, en todos sus monumentos, columnas, estelas, etcétera, todo lo que vemos en los museos y en los monumentos, porque ya se ha descifrado el jeroglífico, ya se sabe qué es lo que querían decir ahí. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a nuestro tema aquí que nos trae de Sumeria. Para esta época, los años 60-70, ya habían algunos científicos excavando allá en Mesopotamia, investigando estas culturas. Y ojo, no es una sola cultura, es que esa es otra cosa que Sitchin mete las patas o se equivoca. Hay que entender que el contexto de Mesopotamia fue una región en la cual se subsistieron una multitud de culturas. Empezamos con los sumerios, que desarrollaron una cultura, desarrollaron un sistema de escritura que es el cuneiforme, y desarrollaron toda una mitología y toda una religión en la cual es como en todas las regiones del mundo, los astros eran deificados, es decir, el dios sol, las estrellas, la luna, los planetas, para ellos eran dioses. Era una cultura agrícola, entonces dependían de las estaciones, y a eso le daban también deificaban el tema del cambio estacional y todo eso. Desarrollaron una cultura muy rica. Pero después de estos sumerios vinieron los acadios, que fue otro pueblo también que vivió ahí, que terminaron conquistando a los sumerios y unificando todo eso en un imperio. Pero estos acadios usaban una lengua diferente y tenían también unos dioses y unas culturas diferentes. Lo que pasa es que al absorber a los sumerios, incorporan en su panteón y en su ideografía muchas de las cosas sumerias. Pero pasan los tiempos y luego aparece otro imperio, que es el imperio babilonio. El imperio babilonio retoma lo de los sumerios y lo de los acadios y lo incorpora también dentro de su idiosincrasia, que también con una escritura también diferente y con una idiosincrasia diferente. Luego vienen los asirios, que es otro pueblo diferente, con otros dioses y con otra escritura, y recogen toda esta mezcla de cosas. Entonces sí ves que durante una cantidad importante de siglos se empieza a construir o se empieza a mejorar o a incorporar en la cultura, dependiendo del imperio o del pueblo que estuviera dominando, cosas de las antiguas civilizaciones que estaban ahí, cosa que no pasó, por ejemplo, en Egipto, salvo unas contadas excepciones. Entonces este señor, claro, exacto, cuando la invasión de los Hicsos y cuando los reyes estos del sur de Nubia, los famosos reyes negros, y luego en la época tardía romana con los Ptolomeos, y luego la época tardía romana, pero digamos que en conjunto Egipto sí hubo una homogeneidad de pueblo que durante miles de, 3.000 años, más o menos 4.000 años, desarrolló una cultura uniforme. Eso no pasó tanto en Mesopotamia. Mesopotamia, como te digo, fue una mezcla de pueblos de diferente lengua, y de diferente cultura, de diferentes procedencias que se mezclaron. Pero para que esto finalmente Sitchin no lo aborda completamente en su libro. Él simplemente coge la mitología de uno de estos pueblos y lo acomoda a su tema, con este tema fantasioso, pues con un interés muy claro, que su interés era vender libros. Él quería volverse rico vendiendo libros. A él no le interesaba si lo que estaba diciendo era verdad o mentiras. Entonces hago aquí el parangón con la famosa del jueguito de la Jenga. No sé si lo has jugado, la torrecita esa que uno hace con bloquecitos de madera, y que al final toca quitar las piecitas, y al que se le caiga la torre pues pierde el juego, ¿no? Entonces es al contrario.
Sí, vamos a mostrar aquí las imágenes más o menos en qué consistía la media luna fértil. Ujú. ¿Sí? Si nosotros nos remontamos al Génesis en la Biblia, se habla del jardín del Edén. ¿Qué pasa? Ahí mismo en la Biblia se habla del río Tigris y del río Éufrates. Ujú. Entonces, ya habíamos dicho que estábamos en un velo entre la prehistoria y la historia. Por alguna razón, a lo largo de esos dos ríos se crearon esas ciudades de las que tú hablas. Que una de las primeras ciudades fue un conglomerado de personas, tal vez tribus, con su religión que los reunía, con sus creencias Se y su atravesó se atravesó organización. el gato en la cámara. Con su organización. No, pero él tiene el derecho de salir. Todo el derecho, todo el derecho. El dios gato. Él es el dios gato, Jack. Entonces, esa pequeña incipiente civilización que pasó de la prehistoria a la historia fue acompañada de otras ciudades que fueron apareciendo poco a poco. Era gente que iba viendo soluciones a cómo enfrentar la vida en la ribera de esos ríos. Y estos, Cómo hacer para vivir, para y ahí te defenderse. interrumpo. Estos que tú mencionas son los primeros pobladores de esa zona. Bueno, tal vez no los primeros, pero digamos los primeros que tenemos registro histórico y que son los Ujú. sumerios. Y Sí, los sumerios realmente nunca fueron un imperio. Los sumerios fueron más o menos al parangón de las ciudades-estado griegas. O sea, ellos como tú mencionas, se conformaron comunidades agrícolas agrícolas. a lo largo de estos dos ríos que tú mencionas, del Tigris y del Éufrates, y fundaron ciudades. Entonces empezamos a ver la ciudad de Ur, la ciudad de Lagash, bueno, varias ciudades, la ciudad de Nippur, pero cada una de esas ciudades tenía su rey, tenía su gobernante, y como tal nunca fueron un imperio. Entonces, además desarrollaron su propio panteón, aunque tenían la misma lengua y eran del mismo pueblo racialmente, étnicamente. Cada ciudad comerciaba la una con la otra, pero eran independientes, no eran un reino unificado. Ese es el primer tema con estos sumerios. Mira que a mí me gusta hacer comparaciones para que los chicos que estén viendo esto entiendan. Existe Netflix, existe Apple TV, existe HBO, existe, a ver cuál más existe, no sé, Movistar TV o algo así. Uh-huh. Listo. Hagamos de cuenta que cada una de esas es un conglomerado económico que tiene su contenido, ¿cierto? Entonces hay como una competencia en el contenido, ¿cierto? Hay una competencia todo el tiempo y de pronto una de esas compañías compra otra. Entonces digamos HBO compra Netflix, ¿sí? Uh-huh. Y digamos como le va tan bien a HBO comprando Netflix, después resulta comprando Paramount. Sí. Y lo que hacen no es desechar y destruir todo el contenido que compró de Netflix, no van a ser tan tontos de hacer eso si les costó millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace? Incorporan todo lo bueno a su programación. Entonces, eso pasaba mucho con las primeras ciudades-estado Claro. de los comienzos de la historia. Y por ejemplo, pasaba con la antigua Grecia y con Roma. Digamos, Uh-huh. si los romanos veían que al dominar a un país, a una ciudad que fuera de su interés económico, dentro de su interés militar, y si ellos veían a esta gente sabe hacer mejores armas que me van a servir más para la guerra que las que yo estoy usando ahorita, pues las incorporaban en sus ejércitos. Y ellos Sí, tuvieron mucho éxito gracias a absorber lo bueno. Claro que también a veces absorbían los vicios, los problemas de otras culturas, pero eso mismo pasaba desde el comienzo de la historia. Iban absorbiendo principalmente la parte de la cosmología. Por eso es que, digamos, nosotros ahorita abrimos la Biblia, miramos el Génesis, encontramos que lo del mito de Noé, del arca de Noé, del diluvio universal, y por eso es que nosotros vemos, ¿no?, que los sumerios también tenían ese mismo mito. Claro. Es un conglomerado de creencias que se han venido adaptando dependiendo de la cultura. Entonces, tú mencionas el caso de la Biblia. La Biblia
está inspirada en libros mucho más, bueno, en libros no, en relatos más antiguos. Recuerda que muchos de estos temas no eran escritos, sino eran orales, que se transmitían a través del tiempo. Entonces, el relato bíblico, por ejemplo, que está en el Génesis del diluvio universal, en el cual el protagonista pues es Noé y su familia, está copiado de otros, o es una adaptación hecha por la cultura de los judíos. El pueblo es el pueblo semita que estaba asentado ahí en esta región, de otros mitos que tenían otras culturas contemporáneas o más antiguas. Entonces encontramos el mito, por ejemplo, de Gilgamesh, que es sumerio, y ahí se narra, dentro de la epopeya de Gilgamesh, se narra un tema de relato universal en el cual el protagonista es este señor Siusurra, creo que se llamaba, o Unapishtim, que era, dependiendo del mito. Entonces mira que tenemos a Siusurra, tenemos a Gilgamesh, tenemos si vamos al mito griego, dentro del griego también hay un mito del diluvio, y ahí hay otro señor, no recuerdo el nombre, que era el Noé griego, y esto es trascendente en muchas culturas. Es decir, sí pudo haber un evento como el diluvio, o diluvios focalizados, o un evento global, no lo sabemos aún, que causó unas catástrofes. Algunos dicen que es este tema del trailer reciente, que impactó profundamente en diferentes culturas, de tal forma que incorporaron dentro de su historia esta historia del diluvio universal. Entonces todo esto vinieron, como tú dices, incorporando a su cultura. El imperio que lograba controlar y dominar no exterminaba a los vencidos, sino que los incorporaba dentro de su imperio. Eso es lo que hacen los imperios, ¿no? Hay algunos imperios que sí erradican a los vencidos, pero es como la excepción de la regla. Lo que normalmente pasa es que incorporan la cultura, incorporan, como tú mencionas, la tecnología, incorporan parte de la lengua, incorporan parte de los dioses. O sea, el centro de esta conversación es el tema de los Anunnaki. Y resulta que se dice, por las personas que han estudiado todo esto de los libros de Zacarías Sitchin y eso, que si en el Génesis se habla de los hijos de los dioses, o de los ángeles es que no recuerdo bien, no recuerdo eso, los Nefilim. Los Nefilim eran los descendientes de unos seres celestiales que se mezclaron supuestamente con humanas, y fruto de esa unión salen estos seres que eran gigantes y se llaman los Nefilim. Eso aparece en el libro de la Biblia, y aparece muy puntualmente, tangencialmente mencionado en el Génesis, pero más abundantemente en el famoso libro de Enoch, que no es un libro canónico, pero está ahí. Entonces, volviendo al tema del Sumeria, aparecen estos famosos Anunnakis, y ahí es donde vamos a ver qué es lo que finalmente son Anunnakis. Y resulta que cuando empezamos a mirar el panteón de estos dioses sumerios y acadios, lo que te digo, porque primero fueron los sumerios y luego fueron los acadios, aparecen unos mitos de la creación que están plasmados en un libro, que lo llamamos un libro, pero realmente es un conjunto de tablas escritas en cuneiforme. Creo que son 7 tablas o 7 tablillas que constituyen el mito de la creación sumeria, o el mito de la creación acadia, porque realmente el Enuma Elish es acadio. Y en ese mito de la creación que se narra en el Enuma Elish es cuando empiezan a mencionar los Anunnaki. Y los Anunnaki los mencionan como, y si tú miras realmente la traducción de lo que significa Anunnaki significa los descendientes de An, Anunnaki, es decir, Nunaki viene siendo como descendientes de An. ¿Y quién era An? An era la representación del dios del cielo para estas culturas sumerio-babilónicas, sumerio-acadias. Exacto, estaba An, y entonces An era el cielo, y tenía pues, igual que en los demás mitos, tú sabes que en los demás mitos, casi todas las mitologías antiguas, está el dios del sol, el dios del cielo. Los griegos tenían a Zeus, que era el rey de los dioses y además dios del cielo, ese era Zeus. Tenían al dios del mar, que era este Poseidón. Bueno, en estas culturas también era lo mismo. Y entonces en este Enuma Elish, que finalmente el Enuma Elish es un tema babilonio, es tardío, ni siquiera es sumerio ni acadio, es tardío, porque el dios principal del Enuma Elish es Marduk,
y Marduk era un dios babilónico. Entonces en este Enuma Elish, ¿qué pasa? Que es un poema, es un libro mitológico, un libro religioso, que durante mucho tiempo fue transmitido oralmente hasta que se plasmó en estas tablillas. Y ahí lo que se narra es una especie de una epopeya. Estos pueblos sumerios y mesopotámicos, para no quedarme solamente con sumerios, sino mesopotámicos, me refiero a toda esta conglomerada de culturas, sumerios, acadios, babilonios, asirios, etc. Narra la importancia que era para esta cultura del dios Marduk. Entonces en el dios Marduk dice que tenía él era el descendiente de uno de estos dioses que se llamaba Ea, que para los sumerios era el mismo Enki, el famoso Enki. Y este dios Marduk lo que hace es que se pelea con una diosa primigenia que se llamaba Tiamat. La diosa Tiamat es una personificación de las fuerzas naturales antiguas. Entonces, digamos, los dioses primordiales de este panteón eran dos, Apsu y Tiamat. Era la pareja primigenia. Y esa era la representación que estos pueblos antiguos le daban a las fuerzas de la naturaleza. Apsu era representado como las aguas dulces, y Tiamat era la representación de las aguas saladas. Y en su mitología, vuelvo y te digo, una mitología que evolucionó durante cientos de años, primero por sumerios, luego por acadios, luego por babilonios. Estas dos seres mitológicos, estas dos personificaciones de esa fuerza fueron las que le dieron el origen a los demás dioses. Entre esos, como descendientes, estuvo Marduk. Y Marduk, narrado en este libro del Enuma Elish, termina peleando contra su diosa primigenia, que era Tiamat, y la termina derrotando. Y al derrotarla, se erige él como el rey de todos los dioses, como el dios principal. Inclusive de los que eran más antiguos que él termina siendo el dios de todo este panteón mesopotámico. Eso es lo que se narra en el Enuma Elish, en esas 7 tablillas. Y ahí, tangencialmente, en alguno de esos tablillas, puntualmente creo que en la tablilla 5 o en la 6, se menciona la palabra Anunnaki. Pero vuelvo y te digo, los científicos y los filólogos y la gente que estudia este tema dice claramente que Anunnaki significa los descendientes de An, o los de la noble estirpe, o los dioses hijos de An. Lo que pasa es que en estas reinterpretaciones pseudocientíficas que tanto gustan, Sitchin, von Daniken y todos estos que han venido después, cambiaron, mira cómo es el tema, cambian a conveniencia la interpretación de las palabras y terminaron traduciendo a Anunnaki como los que descendieron del cielo. Y eso es una interpretación completamente errónea. Es el primer mito que tenemos que desmontar con este programa. Anunnaki no significa los que descendieron del cielo. Eso es un error. Significa los hijos de An, los hijos del Dios del cielo. Así de sencillo. Precisamente, capitán, ya que tú mencionas lo de los hijos del cielo, dentro de las religiones que construían grandes templos y grandes monumentos, ¿sí?, tanto en Asia como en América, o sea, Mesoamérica, tenemos la costumbre cultural o la solución cultural, porque yo hablo mucho del tema de las soluciones, de que los dioses de estas culturas, los dioses supremos, descendían a un sitio sagrado, a un sitio especial, tal vez dependiendo de un día en el año especial o por alguna razón propia de su idiosincrasia y de sus creencias. Entonces, ¿qué tenemos en los sumerios? Que el rey sacerdote era el único que podía entrar a esta parte que estamos señalando acá, de los zigurats o de los templos principales en diferentes épocas de su historia, y él era el único que podía entrar porque la divinidad descendía ahí. Entonces, listo, eso es lo que nosotros sabemos, que venía la divinidad y entonces él hacía su ritual y Dios desciende a través de ese pan y ese vino y como que toma cuerpo, ¿cierto? Toma como vida tridimensional, una vida que se puede tocar. Sí, lo que se conoce como la transustanciación, ¿no? Exactamente.
los que creen en estos antiguos alienígenas, ellos toman esto como si literalmente criaturas físicamente vinieran con artefactos voladores o interdimensionales o intertemporales o lo que sea, y vinieran e hicieran ese ejercicio de acercarse a una persona o a una civilización en particular, llámese mayas, aztecas, sumerios, egipcios, etc. Pero entonces, ¿cuál es la constante? La constante es que dentro de esas construcciones, casi siempre, que eran de forma piramidal, se encuentran estos lugares sagrados. Yo te decía que pues esto para nosotros los occidentales son como sitios como raros, porque no es lo que nosotros estamos acostumbrados según nuestra historia contemporánea, ¿sí? Digamos, nosotros estamos acostumbrados, digamos, como a las basílicas, a las catedrales, pero entonces ahí podemos ver, incluso en sitios que son para nosotros tan normales como entrar en una iglesia, una catedral, un templo, también hay muchos lugares que están vedados a la gente del común. Entonces no cualquiera puede entrar hasta los lugares más importantes donde se encuentran las mejores obras de arte o las reliquias del cristianismo. Entonces es lo mismo. Hay sitios vedados, pero eso no significa que es que ahí tienen... no se puede entrar ahí porque es que ese es el helipuerto de los ovnis, por ejemplo. Sí, es que vuelvo y te digo, es que esto es este tema de los antiguos astronautas es vuelvo y repito, es una mentira, una estafa contada con un interés económico. Y por eso vuelvo y retomo lo que hablamos al principio de este dossier. Es un interés por generar y por vender libros, ¿sí me entiendes? Por generar, porque los que desarrollan esta teoría son escritores, son ensayistas, son pseudocientíficos que generan toda una narrativa inventada por ellos o construida con base a otros que también comulgan esta idea, toman ideas de otros y entre todos empiezan a construir individual o colectivamente una mitología, porque finalmente este tema de los antiguos astronautas y los Anunnakis y los reptilianos terminó siendo toda casi que una religión hoy por hoy. Ha tenido tanta fuerza y ha tenido tanto boom y ha calado tanto que terminó volviéndose casi una pseudo religión con una cantidad de creyentes que en algún momento entraron en una digamos yo diría y respetando la creencia de todo el mundo, por supuesto, reemplazaron a las antiguas religiones en las cuales se formaron familiarmente y adoptaron ahora esta nueva religión, y esto fomentado por los medios de comunicación, como que tú tienes ahí el señor Zúcalos. Finalmente Zúcalos tampoco es científico, tampoco es investigador, no es historiador, no es arqueólogo. Este señor levantaba pesas y no tengo nada contra él, seguramente es un muy buen tipo, es un tipo muy simpático y seguramente sí, pero él lo que quiere es generar toda una estrategia de marketing para beneficio propio. Él no se inventó todo este tema o no tomó ideas de otros investigadores con un tema de desarrollar científicamente algo. Él lo que está haciendo es vendiendo su programa y vendiendo su idea y ganándose cualquier cantidad de millones a base de mentira, porque finalmente esto es una mentira. Ya te expliqué más o menos a grosso modo en qué consiste el mito sumerio de la creación, que está narrado en el Enuma Elish, y eso cualquier persona lo puede investigar, busca el Enuma Elish, lo lee, el libro ya está traducido y se puede interpretar, y es una idiosincrasia que tenían estos seres, estas culturas antiguas de Mesopotamia, de ese mito de la creación. Lo que pasa es que estos investigadores, por decirlo de una manera, toman y te puedo mencionar el tema de la yenga, cogen ese ladrillito, ese bloquecito de madera que sí es verdad, y sobre ese construyen una cantidad de bloquecitos que sí son mentira. Entonces, en ningún lugar vas a encontrar, en ninguna tablilla, en ninguna traducción, en ningún texto serio de sumerio, de acadio, de babilonio, de cualquiera de estas lenguas, vas a encontrar nada
que diga que los Anunnaki eran extraterrestres. Absolutamente nada. Porque ni siquiera los sumerios o los babilonios creían que sus dioses eran extraterrestres. Empezando por ahí, ellos tenían sus dioses, así como nosotros en este siglo XX tenemos nuestros dioses en los que creemos, independiente del credo que tú profeses, católico, islam, budista, lo que sea. Eso era su idiosincrasia, y recordemos, estas eran culturas que eran politeístas, es decir, tenían multitud de dioses, muchos eran fenómenos naturales a los cuales se edificaban, pero en ningún momento parece que los Anunnaki eran extraterrestres, mucho menos que han venido aquí a clonarse con los seres humanos para crear otra humanidad. Nada que ver, nada que ver. Finalmente en este tema de Enuma Elish, al final el dios Marduk, como venció a las fuerzas de la naturaleza antigua, es decir, reemplazó al antiguo dios, a las fuerzas naturales representadas en Tiamat, él termina cogiendo uno de estos dioses también que se llamaba Kingu, que era uno de los generales de esta diosa Tiamat, y con base a la sangre de Kingu es que crea a la raza humana. Es un mito de la creación, es una manera que ellos tenían por idiosincrasia de cómo explicar cómo se había creado la raza humana. Lo que pasa es que estos teóricos de los antiguos astronautas, entonces ya en esta narrativa especulativa y fantasiosa, entonces ya empiezan a formar que los Anunnaki eran extraterrestres, nada que ver. Empiezan a crear que este Kingu, entonces como lo mencionan los tablillas sumerias, que era ¿cómo se llama la palabra? Un subalterno de la diosa Tiamat, entonces lo acomodan como si fuera ahora un comandante estelar o un comandante militar de yo no sé de qué planeta o qué federación, y entonces dicen que lo que lo mencionan como un Kingu, que era un dios, o un pseudodios o un semidios, lo terminan volviendo ahora una raza. Ya no es una sola persona, sino lo convierten en una raza, que son los Kingus. Entonces empiezan a formarse los Kingus, los Dracos, los reptilianos, y se empieza a formar todo un conglomerado de cosas que son completamente especulativas e imaginativas, de razas que conforman federaciones galácticas y una cantidad de cosas para tratar ¿de qué? De generar dinero, de vender libros, de hacer una reinterpretación de cosas que son, primero de todo, traídas de los cabellos, pero que funcionan muy bien desde el punto de vista literario y además que enganchan, ¿no? Entonces, a nosotros como seres humanos nos gustan estas historias. ¿Por qué? Porque estas historias son deliciosas de escuchar. Son fantásticas, pero son además radicales porque rompen lo tradicional y tienen ese componente épico, fantasioso, que combinan los mitos antiguos que nos apasionan y con lo exótico. Con el tema de la ciencia ficción, que también apasiona. Entonces, si tú tienes dos cosas que son apasionantes para nosotros, como el tema de las mitologías antiguas, que a casi todos nos gusta, y lo combinamos con este tema de ciencia ficción futurista, y los combinamos, lo metemos en una coctelera, y hacemos eso, sacamos una cosa deliciosa. Por eso te digo, estos libros son muy atractivos de leer. Yo me leí los libros de Sitchin, los libros de von Däniken, durante muchos años seguí la temporada esta de los Ancient Aliens de Zúcalos, y es un discurso muy bonito, muy bien hecho, muy bien elaborado, pero que se debe tomar como es, como un tema fantasioso, narrativo, literario y de entretenimiento, no como una religión, ni como una verdad, ni como una interpretación o como una explicación científica de las cosas. Son dos cosas completamente diferentes. Además, capitán, o sea, como vemos en esta imagen, ¿por qué nosotros no vemos en esos capítulos que a esas culturas de razas europeas, llámese, no sé, los habitantes del Reino Unido, los romanos, no sé, ¿por qué no nos interesa tanto decir, encontramos un templo y seguramente eso lo construyeron aliens, ¿sí? Pero si nosotros vamos a Fiji, a una isla por allá paradisíaca cerca de Nueva Zelanda o algo así, entonces ahí sí nosotros tenemos el espacio para inventar cualquier cosa y decir, fueron aliens, ¿sí?
Pero si nosotros, digamos, descubrimos, no sé, un templo en la mitad de Alemania, resulta que en un bosque de Alemania sacan, revuelcan y ven un templo X de lo mismo, de hace 4000 años. Entonces ahí sí, digamos, a estos señores de alienígenas ancestrales, pues no les va a interesar tanto ir y rebuscar y decir, uy, esto me cuadra para mi historia ficticia. Claro, y es que eso tiene una explicación, Edir, y es lo siguiente, es que digamos, en las culturas mmm, europeas principalmente, como la historia se ha venido estudiando con mayor profundidad, por decirlo así. Como he dicho, ha habido la historia de Europa en conjunto, todos los países de Europa, Escandinavia, España, Alemania, en fin, todo Francia, Italia, todo este tema, es una historia que está muy bien documentada, ¿no? Inclusive desde época antigua, ¿no? Digamos que esto fue parte del Imperio Romano, algunas partes, otras no, pero también hay otros pueblos ahí, los germanos, los celtas, bueno, en fin, que habitaban en todo este territorio europeo y que también tenían sus mitos y sus cosas, pero digamos que al ser muy contemporáneos con Roma, Roma fue el imperio que finalmente o tuvo intercambios culturales o económicos o comerciales o militares porque invadieron a sus pueblos y como te digo, acopiaron muchas de sus cosas también, pero también tenían una cosa importante, que es que en Roma sí había registros históricos, había historiadores de profesión. Digamos que yo creo que los principales historiadores, o tal vez no los más antiguos, pero sí habían gente encargada de registrar la historia. Historiadores, Estrabón, y Estrabón era griego, pero eso era tomado de los griegos también. Los griegos tenían historiadores y tenían narradores. Miremos, por ejemplo, el tema de Homero. Homero nunca fue un historiador. Homero no era historiador. Homero, por eso el mito de la Ilíada y la Odisea, que está cargada de mitos, el tema de los dioses y los héroes, que es un tema que nos apasiona, los mitos griegos, que son tan hermosos de estudiar y esto, fueron narrados, la Ilíada y la Odisea fueron narradas durante siglos verbalmente. Y cuando tú narras algo tan extenso como eso verbalmente, pues eso se va tergiversando en el tiempo, hasta que finalmente aparece, todavía no sabemos si Homero realmente existió o no. Algunos dicen que no hubo un solo Homero, sino varios Homeros. Pero bueno, independiente de si fue uno o varios, finalmente este fue el que plasmó el mito de la Ilíada y la Odisea que hoy tenemos hoy por hoy, y que hace gran parte de la mitología griega, porque lo plasmó por escrito. Entonces, los historiadores griegos y luego los romanos plasmaban todo este tema, y es lo que nos ha llegado hoy. Y en la cultura, el transcurso de los siglos en Europa, todo este tema mitológico y todo este tema cultural fue muy bien documentado. Entonces como que queda muy poco espacio para la especulación, porque cuando está todo muy bien documentado, muy bien escrito, de tal manera que se puede consultar y se puede leer y se puede entender, porque finalmente pues los romanos terminaban hablando en latín, y el latín es una de las orígenes de muchas de las lenguas que hablamos, entre ellas el español. Y hoy por hoy, aunque el latín sí es una lengua, digamos, muerta, entre comillas, porque no lo utiliza nadie hoy prácticamente, salvo, digamos, en el clero de la iglesia y eso muy poquito, se ha podido interpretar. Entonces no quedan tantos huecos en esa historia de Europa para rellenarlo con este tema de alienígenas. Cosa muy diferente a lo que sucede con la historia de las Américas, con lo que pasa con la historia de África, con lo que pasa con la historia de Mesopotamia, del Próximo Oriente, que es toda esta región de Mesopotamia que estamos hablando hoy, de Jerusalén, de Israel, todas estas regiones, Turquía, todo este tema que se conoce como el Próximo Oriente. Y si hablamos allá de Oceanía y del Lejano Oriente, pues mucho menos, porque como no se conoce tanto de eso en ese contexto histórico, pues hay muchas lagunas y muchos vacíos, que la manera más fácil de rellenarlos es meterle el componente extraterrestre. Mira, un ejemplo clarísimo es el tema de la isla de Pascua. La isla de Pascua, tú sabes que es uno de los lugares más recónditos del globo. Esa isla está en la mitad del Pacífico, y creo que, mejor dicho, el sitio más cercano de la isla de Pascua es la estación internacional, la ISS, la Estación Internacional Espacial. Cuando pasa por encima de Pascua, ellos están más cerca de los de Pascua que
que el continente, las costas de Chile, para que te imagines lo recóndito que está ese sitio. Y entonces hay una cosa que son los famosos moais, las famosas esculturas estas de piedra que están allá en esa isla, los moais. Y entonces durante mucho tiempo ha sido siempre un misterio para la ciencia oficial, historiadores y todo este tema, arqueólogos, quiénes construyeron los moais, para qué propósito, con qué fin y cómo los construyeron. Y eso durante el tiempo ha habido gente encargada, científicos, de investigar este tema, pero sigue siendo un misterio en muchas cosas. Hay muchos vacíos que tenemos ahí. ¿Y por qué? Porque la cultura que construyó los moais, las culturas nativas de esa isla o que llegaron a esa isla y que los construyeron, no dejaron evidencia escrita que pueda ser traducida, que nos refleje cómo los construyeron y para qué. Entonces, como está ese vacío que no sabemos por qué, es muy facilito que entre una teoría alternativa que simplemente meta que los hicieron los extraterrestres, o que esas cabezas representan a extraterrestres. Y vuelvo y te digo, la historia no tiene de pronto una explicación oficial para todo esto porque hay muchos vacíos. Esa cultura se extinguió y no dejó registros escritos, y si los dejó, que son las famosas estas tablillas rongo, no han sido traducidas porque no hay nadie que las pueda traducir. Y no hay una piedra roseta como la que te diga cómo traducir esos escritos. Mientras no podamos científicamente traducir eso, no podamos descifrar esos conocimientos que dejó esa cultura, pues queda ese vacío que aprovechan estos avivatos para rellenar ese vacío, metiéndonos la teoría de que fueron los Ancient Aliens, que ellos fueron los que bajaron a la isla de Pascua y le enseñaron a esa cultura cómo mover las piedras y cómo tallarlas, y que entonces esas cabezas representan a sus dioses. Y eso es un tema netamente especulativo, eso no tiene ninguna prueba científica, pero hay gente que se lo cree precisamente por eso, porque es que suena bonito, suena evocador, suena épico, suena misterioso, suena inspirador, místico, con todo este tema del New Age y el espiritismo y el espiritualismo y el esoterismo y todo este tema que nos permea ahorita a nosotros cuando nos alejamos del tema pensamiento crítico y objetividad, pues cala muy bien. Y si además de eso hay gente que vive de eso, haciendo novelas, haciendo videos, haciendo series documentales, pues es un negocio redondo. Sí, Cap. Mira que por ejemplo aquí yo tengo una imagen de un tema que no es solamente lo que está escrito y la malinterpretación que se hace de lo que está ahí, sino también, ya que tú mencionas lo de la isla de Pascua, nosotros solemos mirar el pasado con los ojos actuales. ¿Sí? Por ejemplo, tú conoces este relieve, ¿no? Eso confirma lo que se conoce como el sesgo de confirmación, ¿no? Sí. Es creer y buscar solo lo que confirma nuestra idea. Es decir, cuando tú ya te has permeado tanto estas ideas especulativas, narrativas, y luego te digo, hablo en forma personal porque a mí me pasó. O sea, yo soy muy crítico hoy de este tema, pero porque es que yo en algún momento fui muy creyente de ese tema. Sí. Hasta que decidí parar un momentico porque me saturaron de tanta información que yo decía, esto le falta algo, esto no aguanta un análisis científico riguroso. Y ahí fue donde me puse realmente a investigar, y ahí ahí fue donde realmente me convertí realmente en investigador del misterio. Realmente fue ahí. Porque mira, claramente los griegos tenían portátiles. Claro, y entonces, ¿sí? Claro, vuelvo y te digo, cuando tú tienes ya en tu cabeza tan permeado ese tema y te muestran una imagen como que muestras ahorita de esas que me están mostrando, cuando ya estás permeado de que todo fue invento alienígena, de que nosotros como humanos no tenemos la capacidad para generar nada por nosotros mismos, sino que todo nos lo tienen que dar, que es una vertiente muy facilista de las cosas, empezamos como sesgo de confirmación a encontrar la explicación en nuestra cabeza de todas estas cosas que son completamente diferentes de su interpretación, pero nosotros la interpretamos como alienígenas. Entonces ahí tú ves la imagen
y tú ves a un ser o un personaje escribiendo una tablilla, pero para ti, que ya tienes todo este tema metido en la cabeza, eso lo interpretas es como una tablet con un lápiz de estos ópticos, ¿no? Y si tú ves al otro que está al lado con esa tablilla aquí en la cabeza, entonces tú dices que está hablando por teléfono celular. ¿Sí ves cómo es el tema? Y eso lo hacen estos teóricos de la conspiración para demostrarte, si ves que es que en el pasado ya se tenía esta tecnología y se perdió. Entonces suena bonito y vende muy bien. Y como yo te digo, el que ha leído tanto y se ha permeado tanto de este tema, sobre todo por medios de comunicación visual, audiovisual, pues se come la teoría muy fácil por sesgo de confirmación. Así de simple. El que tú mostraste, el que tenía el canastico y la pulsera que parece un reloj, enseguida tú, por simple sesgo de confirmación, ya dices, sí, claro, sí ve que en la antigüedad tenían relojes de pulsera, pero cuando tú te pones realmente a analizar, a investigar, a leer, a meterte en el tema de la religión, la mitología y la idiosincrasia de los que crearon esa escultura, te vas a dar cuenta que eso no es ningún reloj de pulsera, que eso es una flor en un brazalete y que tiene un significado desde el punto de vista religioso, y que el canastico que tiene ahí tiene también un significado desde el punto de vista religioso, que eso no es un artilugio alienígena ni nada menos. Es más, si tú ves esa imagen, no sé si la puedas conseguir, la que está grande, es un dios asirio. Se llamaban los genios asirios. Si no estoy mal, es una estatua de un dios con cabeza de águila o de cabeza de pájaro y que tiene alas así atrás, y eso es un genio asirio que nada tiene que ver con Anunnaki, absolutamente nada tiene que ver con Anunnaki, es muy posterior, pero en este revoltijo de cosas que nos han metido, nos lo venden como Anunnaki. Craso error. Y entonces dices, los teóricos de la conspiración dicen, si ve que tienen alas, como tenían alas es porque podían volar, y si podían volar eran extraterrestres. Y no solo eso, Capi, sino mira que en muchas culturas antiguas habían representaciones donde habían quimeras, por ejemplo como las sirenas, como mujeres mitad arpía, mitad ave. Por ejemplo, el cuerpo de un buitre y la cabeza de una mujer, ¿sí? Sí. Y en estas civilizaciones mucho más antiguas, entonces siempre vamos a encontrar personas que con cabeza de reptil, que con cabeza de ave, que con cabeza de lobo, y pues tienen mucho que ver con los animales que se encuentran en las regiones en donde ellos vivían. Entonces, claro, digamos, si hubiera sido una criatura de una especie por allá de 10 millones de años luz que llegó acá, es muy difícil y casi imposible que llegue una civilización que tienen todo el cuerpo humano, pero la cabeza es de un ave, como el dios Horus. ¿Sí? Eso no tiene. Entonces no tiene todo el cuerpo humano, por ejemplo, como vimos en la imagen de los reptilianos acá. Todo el cuerpo es humano, pero la cabeza es reptil. Entonces biológicamente yo no puedo decir que eso sea imposible, porque imposible no hay nada en el universo, sino que serían unas coincidencias, una cadena de coincidencias tan grande para que eso pase. Sí, ese man que tú muestras es de la cultura del Ubaid, se llama, o el Ubaid, de esa región allá de Mesopotamia. Y esa figura es uno de los caballitos de batalla de estos personas de los Ancient Aliens, que utilizan para demostrar, vuelvo y te digo, porque dicen, esa es la demostración y la prueba de que los antiguos dioses sí existían y eran alienígenas y eran reptilianos. Claro, porque se ve una figura de una fémina, parece ser una fémina por los pechos, y amamantando además un bebé que tiene cabeza reptil, y ella también tiene cabeza reptil. Entonces dicen, esa es la prueba irrefutable de que antes hubo una civilización de reptilianos. Pero se les olvida también mostrar una evidencia científica, porque es que la prueba no es la figurita,
La figurita es una representación artística. Estos que crearon estos seres no significa que hayan visto seres reptilianos, en este caso una reptiliana amamantando un hijo. Eso es una explicación muy peregrina, pero es una explicación, pero ellos no, estos conspiranoicos no entran en ese tema. Ellos dicen simplemente, como ahí está la figurita, es porque existieron esos seres Anunnaki reptilianos, porque ya juntan las dos cosas, ¿no? Anunnakis con reptilianos, y se van, pero no entran en el tema de analizar, vuelvo y te digo, desde el punto de vista de sincretismo religioso, cultural y todo de esta cultura que desarrolló estas figuritas, ¿de dónde lo sacó? Eso puede ser la representación de unos dioses con cabeza de reptil. Y recordemos que en la mayoría de las civilizaciones del mundo, los reptiles, especialmente las serpientes y los reptiles, han sido una representación de dioses con una connotación negativa, o en algunos casos negativa, en otros casos benévola o protectora, pero eso no significa que sea un ser real. Miremos la cultura de los egipcios. La mayoría de los dioses egipcios, si no todos, eran representados con cabeza de animal. Entonces tú miras a Ra, era un hombre con cabeza de halcón, o Horus, que también era un hombre con cabeza de halcón. Este dios cocodrilo, el dios cocodrilo Sobek, era un hombre con cabeza de cocodrilo. La diosa Hathor o la diosa Isis a veces la representaban con cabeza de vaca. Este dios, la representación del dios solar también era una persona, pero con cabeza de escarabajo, pero ni siquiera la cabeza del escarabajo. En lugar de la cabeza le ponen el escarabajo completo, con cuerpo y todo y con las paticas. Entonces tú dices, un momentico, eso desde el punto de vista científico no tiene ninguna validez. El dios Anubis, que era humano con cabeza de perro. Todo este tema era un tema de sincretismo religioso y mitológico. Cuando tú te pones a estudiar la civilización egipcia, la mitología, la religión, el sincretismo religioso, el tema social, cuando tú te metes de lleno a estudiar este tema, entiendes por qué lo representaban así. Y hay veces lo representaban también en su forma humana. Era una representación humana o con cabeza de animal, pero eso no significa que esos dioses tuvieran realmente ese tipo de cabezas. Que fueran así mira que esta imagen que te estoy mostrando es de, digamos, la civilización hindú. Con cabeza de pájaro. Y con alas. Y sí. Esta representación que debe ser más o menos de, no sé, siglo XVIII, XVII, tampoco es que sea tan antigua, que representa una forma de Dios que tiene mitad del cuerpo es como un águila y la otra mitad del cuerpo es como un humano. Entonces tiene alas y también tiene brazos. ¿Qué pasa? Que esta civilización ha venido con su religión ininterrumpidamente desde sus inicios. Es la única que ha sobrevivido. Es como si, digamos, ahorita hubieran egipcios que todavía rindieran sus cultos de hace 5.000 años. ¿Sí? Que, digamos, uno tiene una conciencia de que esto no es una representación de un ser tridimensional del mundo físico, es una serie de características místicas, de características psicológicas, de enseñanzas, de mitos, de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que debe haber algún programa de Ancient Aliens donde se metan con el tema de la guerra de Troya. Yo creo que debe haber algo. No, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. O sea, tú vas a decir que para este señor Zúcalos todo absolutamente, yo creo que hasta la hamburguesa con queso y la pizza hawaiana es invento de los aliens porque somos tan estúpidos que no somos capaces de generar eso por nosotros mismos. Pero la guerra de Troya, la guerra de Troya nosotros podemos ir al sitio hoy en día en donde quedó Troya. Claro que sí. Una de las Troyas. Yo no, cuando fui a Turquía no tuve la oportunidad de ir al sitio de Troya, tal vez para una próxima oportunidad. Pero sí, cuando visité Grecia, visité muchos de estos sitios que fueran cuna de los famosos mitos griegos. Fui al famoso oráculo de Delfos y a Micenas, donde la Micenas era la ciudad del rey Agamenón, de la famosa guerra de Troya. Y tú encuentras y vas a los museos y vas al sitio arqueológico y miras las cosas y te das cuenta que eso
Es que no se necesita ser alienígena para construir una ciudad de piedra. Eso no se necesita, eso no tiene ninguna validez científica. O cuando tú miras estas pirámides de Mesoamérica, que también he tenido la oportunidad de visitarlas en México, un hermoso país, y otros países, Guatemala y todo este tema donde está asentado sobre todo el mundo maya, y tú vas por ejemplo, a Chichén Itzá, allá en México, o vas a, bueno, diferentes lugares en Centroamérica, y vas al sitio y te paras a la pirámide y tocas la pirámide y miras, investigas y hablas con la gente local, inclusive hablas con descendientes de estos pueblos, porque los mayas no se extinguieron, los mayas todavía siguen existiendo como una comunidad, una etnia allá, y hablas y ellos todavía conservan muchas de sus tradiciones, la mayoría se han cristianizado, pero algunos todavía mantienen recuerdos ancestrales de su antigua religión, obviamente tergiversada a través del tiempo y permeada por la religión católica y todo este tema. Pero cuando tú hablas con ellos y vas al sitio, investigas y mides y compruebas por ti mismo, y luego vas al museo y hablas con los científicos o con los historiadores o con los curadores de los museos y ves la investigación, tú te formas una idea completamente diferente a cuando solamente miras un documental de esos en los que te narran una historia traída a los cabellos, pero que suena muy bonita, y te quedas simplemente ahí. Por eso te digo, la invitación siempre es a complementar todo este tema. O sea, si tú tienes un problema en tu carro, si tu carro te está fallando, ¿a dónde llevas tú el carro a que te lo arreglen, Edier? Dime tú. Al taller. Exacto. Tú lo llevas a un taller de mecánica, ¿no? Tú no vas a llevar a que te arreglen el carro a un odontólogo. El odontólogo sabrá mucho de arreglar dientes, pero no sabe nada de carburadores, a no ser que sea amateur, ¿no? Pero igual, así el odontólogo sepa de mecánica de carros, tú no vas a llevar tu taller el carro que tiene fallas a un consultorio odontológico. Entonces, con este tema pasa lo mismo. Si tú quieres adentrarte en el tema histórico, mitológico, de Sumeria, de Egipto, de la cultura que sea, ¿a dónde tienes que recurrir? Pues a fuentes, y ahí vuelvo y trataba el tema de la importancia de la fuente. Tienes que leer libros o artículos o documentos o temas que han desarrollado gente especializada en estos temas. No ir a buscar explicaciones de las pirámides de Egipto a que te lo diga un mecánico automotriz, porque no es tu experticia. Y también experimentarlo por ti mismo, por supuesto, porque uno tiene la mente abierta y no tragar entero. Mira, capitán, que para terminar el tema, yo tengo una observación. Digamos, últimamente yo he visto que como este mundo está tan polarizado, ¿no? Tú sabes que aquí estamos polarizados, que izquierda, que derecha, que ricos, que pobres, que Unión Soviética versus bloque occidental. Yo me he dado cuenta que no solamente están acercando todas estas teorías al pasado, sino que se habla, digamos, los Anunnaki son una serie de civilizaciones o una civilización, y los reptilianos son como otra civilización como rival. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto para concretar la observación? Digamos, yo he visto que dicen que, digamos, el dios de los hebreos, que se aparecía por allá en las zarzas ardientes y de los 10 mandamientos, que es como un dios reptiliano, como una civilización reptiliana, mientras que los buenos del paseo, que ahorita son como la gente buena que lucha por la conservación del medio ambiente, por causas sociales, por igualdad, etcétera, todos ellos vienen es más como de la historia y el cuidado de los Anunnaki, ¿sí? Mientras que los que son más capitalistas, los que vienen trazando la historia de Europa y que sus hijos y sus descendientes han sido los reyes de Inglaterra y todo eso, son los reptilianos. ¿Tú has visto algo de eso? Ya claro, como para ir terminando el tema. Es que este tema se permea, por lo que te decía, que es que a veces con este tema mitológico de Anunnakis, que ya sabemos realmente quiénes sean los Anunnakis,
como ha vendido tanto, como estos libros de Zecharia Sitchin se volvieron bestseller, como los libros de von Däniken se volvieron bestseller, como esta serie de Ancient Aliens se volvió súper exitosa y catapultó, le dio millones de ganancias a su creador y al canal, y toda esta cantidad de divulgadores o de pseudocientíficos o de conspiranoicos y todo este tema le han venido dando boom porque les genera rédito económico en venta de libros, en venta de novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como vuelvo y te digo, como el discurso cala tan bonito porque es bonito y es evocador, entonces aparece en esta figura, en este contexto, varias cositas. El tema de la ufología, ¿no? Que la ufología, pues yo la respeto, es una rama de investigación que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Hay investigadores muy serios del tema ufológico, muy serios investigadores de campo, es decir, que van, que recopilan, que hablan, que investigan, que hacen investigación seria, y hay mucho charlatán, eso es verdad. Entonces, cuando tú metes este tema ufológico y tema de contactados, que también eso tiene sus bemoles como para tema de otro programa, y aparecen estos testimonios que son subjetivos. Es una persona que simplemente dice, sí, es que a mí me abdujeron los ovnis y vi que los tripulantes eran reptilianos. Eso es un testimonio de una persona y pues la persona puede decir lo que quiera. Otra cosa es que eso sea verdad o sea mentira, o sea producto de su imaginación, o haya sido víctima de sugestión, autosugestión, o yo qué sé. O puede ser simplemente verdad, eso no lo sabemos, porque finalmente es un tema en que el que sí sabrá si es verdad o mentira es el que subió la experiencia. Pero cuando esto se empieza a replicar y a convertir en un tema, que esto viene desde los años 50 para acá, que es cuando empieza el boom de los contactados y el boom de la ufología y todo este tema, y lo mezclas con New Age, con ocultismo, con esoterismo, con todo este tema, súmale los de los Ancient Aliens que venden libros y se ve que es una manera facilita de hacer plata, inventando tus historias, y lo permeas con novelas y con una cultura, una tendencia pop. Acordemos ya años 80 cuando aparece la serie esta de Ve la batalla final, la famosa reptiliana Diana y todo eso, que fue una serie de culto, una serie muy bien hecha que combina este tema de alienígenas con aspecto reptil, malignos, come ratones. Se junta una cosa que cala en esta sociedad en la que tú que puedes creer lo que sea, porque ahora creemos lo que sea, y lo que no suena bonito lo que creemos y damos por sentado, y aparecen figuras polémicas como este señor David Icke, ¿no? David Icke fue el que se inventó el tema de los reptilianos, vende libros, y es una persona que vende libros, y tú vas a ver quién es David Icke. Pues David Icke es un británico que fue exfutbolista, esa es su formación, el tipo fue futbolista. Y no tengo nada que ver contra los futbolistas, por supuesto que no, tienen todo mi respeto como cualquier profesión del mundo, pero ¿qué credibilidad le das tú a una persona que era deportista y que en un momento se inventó todo un tema de reptiles, que empieza a especular sin pruebas, porque no hay pruebas, nada de lo que él escribe tiene pruebas, todo es especulación, que dice que por ejemplo la casa real británica son reptiles disfrazados de humanos, igualito que en Ve la batalla final? Recuérdate que eran reptiles, ciencia ficción, se ponen una máscara de humanos. Entonces él dice entonces él dice que la casa real británica y muchas de las casas reales en el mundo realmente son reptilianos, con una fachada de humanos, con unos intereses y una agenda oculta, y entonces ya meten ahí el tema de las conspiraciones, y meten el tema Illuminati, y meten el tema masón, y todas estas cosas que son verdades a medias, porque sí existieron Illuminati, los Illuminati de Baviera, sí existieron los masones, o existen los masones, pero cuando tú lo empiezas a meter como una explicación de todas estas cosas, y entonces dices que esos eran los descendientes de Anunnaki, y que realmente son una raza interdimensional, o seres de estos que evolucionaron de la época de los dinosaurios, la hipótesis siluriana, todo eso es una combinación de conceptos sin pruebas y sin nada, pero que venden muy bonito y calan muy bien hoy por hoy, y tratan vuelvo y te digo, de rellenar esos vacíos que en ciencia tenemos, porque hay muchos, vuelvo y repito, hay muchos vacíos en historia, hay muchos vacíos en culturas antiguas,
hay muchos vacíos, en todas las ramas de la ciencia hay muchos vacíos, pero entonces ellos llenan esos vacíos con estas mentiras, que finalmente, vuelvo y te digo, son mentiras. ¿Por qué son mentiras? Por lo menos porque no han sido probadas, es decir, tampoco puedo estimar que todo sea mentira, ni mucho menos, pero hay muchas cosas que no tienen su fundamento científico. Y en el tema del boom de la ciencia ficción, que la ciencia ficción empezó hace 10 ni 20 años, la ciencia ficción empezó desde finales del siglo XIX, la guerra a los mundos, todo este tema de Wells y todo este tema de invasiones alienígenas que sonaba muy bonito, que despertaba mucha curiosidad y todo este tema y que alimenta nuestra cultura actual y la cultura pop de hace 10, 20 años, pues esto se forma como todo un fenómeno junto, bien armado por alguien bien especializado en que sabe expresarlo muy bien, que lo sabe escribir muy bien, que lo sabe vender muy bien y crea una nueva mitología y una nueva narrativa. Entonces, sí, es que es el tema. Reemplacemos los ángeles de la cultura judeocristiana y pongamos Anunnakis. Es la misma, es lo mismo, es el mismo ser reinterpretado, sino que para el creyente católico cristiano son ángeles, pero para los que creen este tema de los Anunnakis, entonces son Anunnakis o son extraterrestres. Si es mis imágenes, mira, me robaron la idea. Estás viendo a Howard el Pato. El Howard el Pato es una película que fue de los 80, en el cual, si no estoy mal, era un extraterrestre, ¿no? Sí, era como otra dimensión de patos, donde pasaba todo en paralelo con el ser humano de nuestra dimensión, pero entonces en la dimensión de ellos todo el mundo era pato. Pero, o sea, ¿por qué no sirve el ejemplo? Porque es que es igual de fantasioso decir que hay una dimensión y una civilización igualita, con las mismas intenciones, malicia, valores, pecados que nosotros. Y mira que nuestra idiosincrasia moderna, fruto de sobre todo estas tradiciones o tradiciones judio-cristianas y todo, en el cual se ha satanizado muy bien el tema de la serpiente, ¿no? La serpiente fue el primer ser maligno que incitó al pecado a Eva, ¿no? Entonces desde ahí se satanizó la serpiente y por milenios en la tradición judio-cristiana se ha colocado a el reptil o a la serpiente como el enemigo de la raza humana. Eso es la continuación. El tema de los reptilianos extraterrestres es la continuación del mismo cuento, que finalmente pues es una historia, ¿no? Es que hay que tomar estos libros sagrados como libros sagrados, no como textos históricos. Es una alegoría, es una interpretación de las cosas, que lamentablemente personificaron a las serpientes. Ve tú a saber a cuántas serpientes las han matado simplemente porque nos cae mal y es la representación del mal, y las han matado porque sí. Como sucedió con la película de Tiburón. Claro. La película Jaws de Steven Spielberg. Claro, satanizaron al tiburón, lo convirtieron en un depredador maligno, un come hombres, y por eso todo el mundo ahora mata, bueno, no todo el mundo, pero se popularizó durante mucho tiempo exterminar el tiburón porque lo veían como un asesino de hombres. Eso es un tema muy mediático. Entonces, con este tema de reptilianos, Anunnakis, que ahora se juntan los dos términos, y una de estas personas que más mete en este tema es no solo David Guy con sus teorías estas conspiranoicas, sino escritores como Anton Parks. Anton Parks es un escritor, sus profesiones es escritor, él no es, vuelvo y digo, no es científico, es un ensayista, es un escritor, con todos mis respetos para él. Es una persona que produce libros, es literato, es una persona que escribe libros, escribe novelas. Lo que pasa es que las novelas que escribe, él dice que lo que escribe es real. Para terminar, yo quisiera invitarte a que hagamos un programa. Yo creo que podríamos hacer un programa completo sobre el tema de Nibiru. Sí. Hay un tema que es el de Urantia. Sí. Que yo en mis años de juventud, yo veía eso del libro de Urantia, yo nunca lo tuve, nunca lo pude leer, pero uy, eso fue todo un boom. Sí, además, un boom. Para añadirle algo a lo que tú dices, sucedió el año pasado lo del cometa 3 y Atlas, ¿no? Entonces también, ¿qué es lo que va pasando? Que estos escritores como JJ Benítez, que son excelentes escritores, o sea, no les demeritamos absolutamente nada
en su facilidad para crear historias y para hacer negocio y para participar dentro de su comunidad, porque cada uno de ellos tiene Claro, una claro cantidad que de sí. seguidores y eso no tiene nada de malo. Pero es que todos se van subiendo al bus de lo que vaya poniéndose de moda, sino que apenas llegue ese tema y todos los científicos empiecen a publicar, miren, encontramos esto, vimos esto en... Ah, bueno, lo del planeta, lo del supuesto planeta 9, que hay Ujú. indicios científicos de que más allá de Plutón existe otro planeta que puede que tenga, si Sí, no estoy mal, como el doble de masa que el planeta Tierra, pero que famoso está planeta tan X, ¿no? lejos que no se puede ver. Listo. Sí, ahora se conoce como la hipótesis del planeta X y eso Exacto. tiene un tema que tiene, vuelvo y te digo, son verdades contadas a medias. Es una evidencia científica de que tiene que haber, o sea, los científicos, si hay un común acuerdo, un 90% por lo menos en la comunidad académica científica, de que debe haber un objeto de tamaño planeta. No sabemos si del tamaño de la Tierra, más grande o más pequeño, pero un planeta eh, más o menos grande, en algún lugar de nuestro sistema solar que no hemos podido detectar. ¿Por qué? ¿Por qué la evidencia? Porque el movimiento de los planetas y de la mecánica de nuestro sistema solar, para que funcione como funciona, debe tener un componente de un planeta que esté en esa región y que, producto de la interacción gravitatoria entre él eh, y los demás cuerpos de nuestro sistema solar, pues funcione como está ahorita el modelo. Eso digamos que por eso se llama una hipótesis del planeta X. Lastimosamente, a fecha de hoy, no hemos encontrado el famoso planeta. Es difícil encontrarlo, pero no se descarta que aparezca en el futuro. Ahí es donde vuelvo y te digo, en ese vacío que tenemos en ciencia, aparecen los conspiranoicos y dicen, Nibiru, es el planeta Nibiru, que los sumerios sabían hace 3.000 o 4.000 años, y de ahí vienen los Anunnaki y toda esta carreta que hemos estado tratando de desenredar de toda esta mitología, porque uno, Nibiru no es ningún planeta extra plutoniano, o sea, no es un objeto transneptuniano como se llama hoy. Nibiru lo mencionan los sumerios como, a veces lo mencionan como Venus, como nuestro actual Venus, a veces lo mencionan como nuestro actual Júpiter, o a veces la explicación de Nibiru es algo que está fijo, algo que está o que está en el universo moviéndose. O sea, tiene diferentes concepciones ese famoso Nibiru. Inclusive, Nibiru le dan también, es un nombre que le dan también a Marduk, al dios Marduk. Entonces, si ves las diferentes connotaciones que tiene ese planeta, ese nombre, pero que desde el punto de vista de la narrativa especulativa es muy fácil convertirlo en un planeta extrasneptuniano que recorre el sistema solar, la órbita cada 3.600 años, y que de ahí vienen los Anunnakis o los reptilianos y todo este tema de que venían de allá y que su atmósfera necesitaba oro para reconstituirse, y una cantidad de cosas que salieron de la mente de un prolífico escritor, pero que no tiene absolutamente nada que ver con las tablillas sumerias. Ese es Y el famoso por eso es que yo Nibiru. te menciono lo de este planeta para que hagamos un Claro episodio que sí, sobre ese tema. claro que sí, Y sobre los claro que sí, exoplanetas podría ser muy chévere. claro que sí. Vamos a hablar de Porque Nibiru. es que Sí, muy sí. seguramente estos escritores y o las personas aficionadas van a contar un montón de cosas por medio de sus videos, libros, etcétera, en el momento que los verdaderos científicos dedicados hagan algún hallazgo. Al igual que hoy el ser humano moderno del siglo XXI, al igual que el ser humano de hace 4.000, 5.000, 6.000 o 10.000 años atrás, tenemos una cosa muy, muy maravillosa, que es nuestra imaginación. Y en nuestra imaginación podemos crearnos todas estas historias fabulosas y maravillosas, y eso está muy bien. Lo que pasa es que hay que saber entender qué es imaginación y qué es realidad. Y el problema es cuando conviertes algo que es imaginación en postulados y doctrinas científicas. Ahí no está el problema. Ahí no está el problema. Y ese es el tema que tiene que ver todo este tema de los ancient alien y todo.
que es una combinación de hechos ficticios basados en pequeñas cositas históricas, pero magnificadas. Es la torre de la yenga. Bueno, y te digo, es la torre de la yenga edificada sobre un ladrillito de verdad. Bueno, esa es la intención. Lo que queremos con este espacio es que la gente que pueda venir poco a poco a mirar todos estos contenidos, que miren los videos anteriores y le vayan cogiendo el gustico a coger libros, videos, documentales y quieran alimentar esa sed de conocimiento, y ojalá que ese conocimiento venga de otra gente que se ha puesto en la tarea de investigar y de hacer una carrera, etcétera. Entonces, Cap, yo te agradezco muchísimo que hayas venido a este espacio y No, que hombre, nos muchas sigas gracias. acompañando. Este es tu Claro espacio, que Cap. sí. Claro que sí, muchas gracias a ti. Y bueno, como digo, me sumo a esta invitación a tu audiencia y es eso, es a analizar todo con un pensamiento crítico, a preguntarte, a cuestionarte. Pues te digo, no, si quieres no me hagas caso a lo que te estoy diciendo yo, lo que dice ella, simplemente por ti mismo, toma esta información que te damos, contrástalo con lo que tú crees, si tú eres de los que crees en los Ancient Alien, perfecto, aquí no estamos diciendo que eso sea censurable, cada uno es libre de creer lo que piensa, pero simplemente hazlo como me pasó a mí. Yo en algún momento me creí toda esta sarta de embustes hasta que empecé a investigar por mí mismo y a contrastar fuentes, a buscar fuentes fiables, a leer literatura especializada en el tema, historia, literatura, lingüistas y todo este tema, y empezar a contrastar con lo que me estaban vendiendo. Y ahí es donde tú construyes tu conocimiento, donde tú te das cuenta qué es y qué no. Y esta pues es la invitación, que cada uno contraste y genere su propio conocimiento, pero que no trague entero y que no se deje llevar por falacias y por estafas. Entonces nos vemos esta semana con otro videito. Vale, Ok, bueno. muy bien. Ok, Chao, 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 chao. comunidad.